buenas a todos. Estamos acá en un nuevo episodio de Rewind, Lo Viejo Funciona, esta vez con otra temática igual de interesante que es cine político y cine militante en Argentina. Si vieron los anteriores episodios, capaz nos conozcan, capaz no. Así que me presento nuevamente, soy Julieta. Yo soy Samara. Julieta. Yo soy Aaron. Y bueno, el programa de hoy se va a dividir, primeramente vamos a hablar de una película argentina estrenada en 2002 llamada Kamchatka. Después vamos a ver un Vox Populi que hicimos acá en la uni para ver qué opinaban los estudiantes sobre esta película, si la habían visto. Le hicimos una que otra pregunta más. Y casi finalizando el programa vamos a estar viendo una entrevista que le hicimos a un profesor de historia de cómo usa el cine en las aulas. Así que bueno, como les mencioné, vamos a estar analizando la película Kamchatka. Esta película fue dirigida por Marcelo Piñeiro. Como que me cuesta ahí un poquito la pronunciación. Bueno, es un cineasta muy conocido, conocido por hacer películas como El Método, Tango Feroz, esta película que está inspirada en el cantante de Tanguito, y también porque fue productor de la película La Historia Oficial de Luis Puenzo, que ganó un Oscar a Mejor Película Extranjera. Así que nada, eso era como para dar una breve introducción de quién es Marcelo Piñeiro. Y bueno, Sammy, ¿quieres contarnos un poco de lo que va la película en general? Sí, Kamchatka, la película que elegimos, se trata la historia de una familia compuesta por dos padres. El padre es abogado y la madre es química, que está a cargo de dos hijos y deben abandonar su vida para esconderse, se alejan de la ciudad debido a que son perseguidos por las autoridades militares. Le preguntamos a la gente a ver si conocía la película o alguna relacionada a la temática. Ahora vamos a ver sus respuestas. No, no la vi. No. Ah, sí. Igual la habré visto hace un montonazo. Creo que más que nada me acuerdo porque actuó Darín. No la vi, pero se ve interesante. Sí. No. Sí, la vi, pero no recuerdo tanto. Sé que estaba Darín ahí. No la vi. No, me suena el nombre, pero me parece que conozco al director. La Noche de los Lápices y documentales del canal Encuentro. La Noche de los Lápices. Esa es la película que más tengo marcada en el primario. Y una que pasaba mucho siempre fue La Noche de los Lápices. Esa sonaba bastante. La Noche de los Lápices. La Noche de los Lápices. La Historia Oficial. Es La Noche de los Lápices y Argentina en 1985. Bueno, La Noche de los Lápices. Pero no me dejaron verla a la edad que tenía, 13, 14, ponele, y la vi de grande. Porque era muy fuerte. Mostraban imágenes muy fuertes, mucha violencia. Bueno, desde mi ámbito, que sería teatro, también utilizan siempre la temática de la dictadura. Y por mí está bien siempre y cuando le dé un enfoque creativo. No únicamente para repetir la misma historia, porque muchas veces se repite tanto el tema que lo terminan gastando. Me parece bien, porque es algo que se tiene que recordar para que no vuelva a pasar nunca más. Para mí está genial e increíble, porque siento que justamente para las nuevas generaciones es algo que siento que tendría que ser esencial y fundamental, más que nada sobre la historia que retrata nuestro país. Me parece que es muy importante seguir recordando y seguir concientizando sobre estos temas, o sea, no olvidar. Y me parece muy bien para las generaciones que vienen, para que se entienda y se haga concientización sobre el tema. De hecho, me parece, primero que nada, es una herramienta valiosa para recordar el pasado. Si bien es algo complejo de abordar, pero es necesario. Y también sirve como un instrumento de enseñanza. Es una estrategia de enseñanza cine documental también, que utilizamos en la educación de nivel secundario y universitario. Y bueno, creo que ninguno conocía a Kamchatka, solo uno, pero la vio hace un montón.
Muchos la Iba- recuerdan por el actor, más Sí, que que nada. ninguno nos pudo decir de qué iba la trama de la película porque lo único que se acordaban era que trabajaba Darín en la película. Lo que compartían los chicos era que estaban todos de acuerdo en que se sigan haciendo producciones, que se encuentre la historia y que se mantenga presente, porque es bastante importante para nosotros y para futuras generaciones. Claro, teníamos esa duda, por eso hicimos esa pregunta Claro. de si la gente que estaba cansada tal vez de que las películas argentinas estén relacionadas con lo político y esos temas. Sí, se estuvo viendo muchas críticas sobre la temática del cine, que siempre era sobre dictadura o sobre política. Así que nada, queríamos ver qué pensaba la gente sobre esto, si era un pensamiento más que nada fundamentado, porque hablamos con los chicos de que mucha gente por ahí dice, no, o sea, las películas argentinas siempre son de dictadura, siempre son de política, siempre se hace lo mismo, pero la mayoría no vio muchas películas sobre dictadura o sobre política. La mayoría solamente vio La Noche de los Lápices. El tema varía mucho igual, el tema de las películas, porque no todas son tan explícita la historia, ¿no? Un poco lo cuentan por otro lado, como esta. Claro, es lo que estábamos hablando, igual de que hay varias miradas. Por un lado, bueno, Kamchatka, que vamos a estar charlando, no toma la mirada que toman capaz otras películas sobre la dictadura, busca tomar más la perspectiva de una familia y su convivencia. Bueno, ahora sí, hablando de la película que elegimos, Kamchatka se ambienta en el año 1976, la última dictadura en Argentina. En ese tiempo el gobierno estaba pasando una fuerte crisis económica y social, perdía cada vez más legitimidad y las Fuerzas Armadas estaban cada vez más presentes en la vida política. Es así como el 24 de marzo la Junta Militar derroca al gobierno constitucional en ese entonces de María Estela Martínez de Perón e instaura el conocido proceso de organización nacional, que es esta idea de reorganizar el país, instaurar el orden y acabar con la subversión, que para ellos era toda persona activa en contra de ese sistema que querían instalar. Y fue un sistema muy represivo, estamos hablando de uno de los eventos más violentos y traumáticos de nuestra historia. Todo en ese contexto se ambientaba la película, ¿verdad? Bueno, el tema central sí de la película es la memoria, es la resistencia y también muestra en cara también a la familia como un escudo ante la situación en la que ellos se encontraban. Bueno, sí, es una familia que tuvieron que irse a las afueras de su ciudad para resguardarse porque David Vicente y su esposa eran buscados por su labor, o sea, eh, muchos igual Sí, se encontraban en esa docentes, situación. estudiantes, todo eso Sí. eran... Y La situación se agravó bastante. sí, sí, tal cual. Bueno, esto, perdón. Era más que nada para que, bueno, se fueron a esta quinta para que la situación se calme un poco, pero al no ser así, tuvieron que tomar otra decisión. La trama, el tratamiento que se le da a la película es desde la perspectiva de Harry. Harry es el hijo mayor del matrimonio. Em, Que este no es su nombre. no, no, tal cual, porque a todo esto, como ya hemos mencionado, esta película no es tan explícita respecto a la dictadura. Ellos, sí, cuando se mudan, cambian de identidad, entonces tapan su identidad. Sí. Y Harry era un nombre inventado porque él leía un libro y le gustaba mucho el protagonista del libro, entonces por eso él adoptó este nombre. Bueno, durante la película nos encontramos también con personajes como Lucas, que también era un joven militante, que también se resguardó con la familia, solo por un tiempo, no estuvo mucho. Y también fue como un gran apoyo para Harry, que él como tuvo que alejarse de su vida, de sus amigos, de la escuela. Y después vino Lucas, que vino como un hermano mayor, por así decirlo. Eh, Nada, ayudó a que él también se reforzara en cuanto a carácter, ¿no? Estuvo bastante buena la participación de él en cuanto a la construcción del Sí, personaje. como que no son muchos personajes tampoco, porque mismo como ellos nos muestran de la mirada del niño, él solamente ve a unos pocos personas porque se fueron alejando de la ciudad y también los padres, todo trata de ser protegido, su ambiente y mismo
a medida que avanza la película vamos entendiendo desde mismo la mirada del nene, vamos entendiendo con él lo que está pasando. Bueno, y Lucas ayudó un montón a que él junte valor para poder ir a buscar a su amigo, que él ansiaba verlo y no entendía por qué lo separaban de su mejor amigo. Y después de una charla con Lucas es que todo Sí. claro. Bueno, le pedimos a producción que nos pasen el clip para hablar un poquito de esta escena. Bueno, esta escena en particular refuerza lo que contaba Samara del contexto en el que se encontraban, ¿no? Es una de las pocas escenas que muestra el contexto en el que estaban pasando. De esa manera explícita igual. Claro, están los militares. Luego hay otra escena con el padre pone en las noticias para ver qué está pasando, pero no muestran mucho por fuera de la vida que se construyen, que ya es lejos de la ciudad. Y esta era la única escena que mostraba un poco el contexto en el que estaban pasando con los militares acá. O son de maneras sutiles también, porque cuando ellos se fueron de la quinta en la que se encontraban, cuando volvieron todo estaba como que entraron a esa casa y rompieron todo y también se encuentra como estas marcas de personas así, militares que ingresaron a su hogar y ahí te das cuenta igual en el momento en el que ellos se encontraban. Adelante con el otro clip. Como hablábamos recién ahí con Juli que mencionaba sobre la decisión que toma Lucas para ir a buscar a su amigo, bueno, en esta escena es bastante inconclusa, ¿no? Como termina, él toma un tren, va hasta Buenos Aires, espera incluso hasta afuera de la casa del amigo, esperando a que él salga de la escuela. Espera que entre a su casa, lo va a buscar y la mamá no lo permite ver, le miente diciéndole que no está, que no se encuentra ahí y queda bastante extraño el final, ¿no? Sí. Cuando él se quiere ir y como que se apagan todas las luces, eso yo no entendí muy bien ahí. Bueno, charlando planteamos esta teoría de que la charla con Lucas capaz como que le daba cierta ilusión de poder volver a ver a su amigo y de cierta forma volver un poco a su vida, la vida que tenía antes. Y al darse cuenta de que le estaban mintiendo y de que al final no iba, que hizo todo ese viaje para al final no poder ver a su amigo, es como que esa escena, ese corte es como se apagan sus ilusiones, Tal se apaga cual. esa esperanza de volver a su vida anterior. Igual, además de esto que siente Harry, me gustó mucho lo que mencionaba Samara hablando antes del stream, de que la gente igual no se podía exponer a estas situaciones. Era muy, tenías que ser como muy minucioso con todo, o sea, no era que le podías abrir la puerta de tu casa a cualquier persona. Claro, la madre que rechaza que vea a su hijo parecía que fue un poco dura, pero no sabemos el contexto en el que estaba pasando, por qué no podían verse. Recordemos que es un momento muy difícil en la historia argentina, había desapariciones, había centros de tortura, fue una tragedia en verdad lo que pasó. Claro, ella igual estaba cuidando a su familia, porque aparte sabemos que no es un personaje malvado, por así decirlo, dentro de la historia, porque incluso el mismo Harry habla muchas veces con su mamá de que el estima que le tiene a la mamá de su amigo. La recuerda con mucho cariño. Incluso antes de irse, antes de escapar, Lo habían él invitado a pensaba comer. que iba a poder ir a su casa a comer milanesa, Sí. porque lo habían invitado, pero la mamá fue la que no lo dejó. Bueno, y creo que eso es lo que hace más triste todavía la escena, que le mientan. Lo que también habíamos hablado es que aparte de esta escena de las luces como que podía llegar a tener muchas interpretaciones, pero volviendo siempre a lo mismo, como la película está desde la perspectiva de él, es como que esas escenas a veces quedan un poco inconclusas porque esa escena aparte es del inicio de la película, donde él todavía había muchas cosas que no comprendía. Después capaz más adelante siguen sin ser tan explícitas, pero ya te das cuenta que él comprende desde otro lado. Claro, igual Harry siempre estuvo esa insistencia en buscar a su amigo, incluso en una escena lo había llamado y es ahí cuando Lucas lo ve desde lejos y siempre como que quería volver a esa normalidad y es bastante triste porque es un niño pequeño. Claro. Bueno, ahora pasamos a la dimensión estética, ¿sí te parece? Sí, bueno, el director de fotografía fue Alfredo Mayo. Con respecto a los movimientos de cámara, la verdad no hay nada extraño ni nada muy extravagante, porque es esto que hablamos. La película busca más mostrar la convivencia de la familia y cómo ellos llevaban su día a día. Entonces la cámara acompaña mucho a los personajes, es muy tranquila. Bueno, y esto que veníamos hablando, que es muy llamativo el hecho de que sea una película de la dictadura, pero que en realidad no es muy explícito.
es como que el inicio es lo máximo que nos muestran de los militares. Después vemos suposiciones o cosas que nos pueden llevar a los militares y de que los están siendo perseguidos, pero no hay nada que nos lo muestre, no vemos violencia en la pantalla. Y esto es muy interesante porque es como que nosotros constantemente todo lo que sabemos, lo que escuchamos, lo que vemos es desde la mirada de Harry, porque aparte sí los encuadres por ahí son a veces un poco extraños porque cuando él escucha, por ejemplo, los adultos mayores que están hablando, él no puede estar presente en la charla, entonces el encuadre nos muestra como si él estuviese espiando desde la puerta. Después hay una escena en la que él está viendo a su mamá llorar junto con su papá y como su papá la consuela, pero también él no puede estar presente, entonces como que él los ve a través de la ventana. Y está buenísimo que la película nos haga como constantemente nos sentimos parte de las escenas. La cámara muchas veces está como agachada, como si nosotros estuviésemos viendo a los padres desde la mirada de él, y eso es muy interesante. Bueno, la escena que elegí es una en la que ellos están bailando, aunque no tenga música. Justo antes de esto ellos estuvieron comiendo y el papá puso desde el tocadisco, había puesto esta canción que se ve que a ellos les gustaba un montón. Pero elegí esta escena porque me gusta cómo en el fondo retrata esto que ya venimos hablando mucho, que busca que la familia sea como lo cotidiano, que nos sintamos parte. Los elementos del fondo representan a una familia cotidiana de los años 70. Bueno, yo siento que la escena es nos da un momento de tranquilidad y un momento también de felicidad y siento que la iluminación cálida acompaña eso, como que se siente entre todo lo que es la película una especie de abrazo y es como divertida. Nunca se va esta tensión y esta sensación de peligro, pero creo que es una de las escenas más lindas. Y bueno, hablando de esto de los espacios, también la ropa que ellos usan es muy sencilla, ellos no usan colores llamativos ni prendas extrañas, el peinado de la mamá, siempre todo nos va a su día a día. Y después con respecto a los exteriores, ellos normalmente veían el exterior, que era el patio de la quinta, como un espacio de juego, era como un momento de libertad, porque ahí Harry jugaba mucho con su hermano y bueno, también con Lucas que le enseñaba un montón de cosas, era como entre que no podía ir a la escuela y después si no estaba encerrado y extrañaba mucho su casa y sus amigos, el momento de estar jugando en el patio era algo muy lindo para él porque aparte constantemente buscaba estar afuera y también aunque la película trata un tema un poco oscuro, es como que las escenas siempre están muy iluminadas, siempre hay mucho sol, se ve muy lindo eso. Igual haciendo referencia a lo de los exteriores, a lo largo de la película eso se va tornando igual un poco más oscuro. De hecho, cuando se llevan a Lucas, era un día súper feo, estaba como lloviendo, había era una una tormenta. tormenta, sí. Es como De noche. acompaña igual un poco la situación. Bueno, y es de noche, al igual que la escena cuando Harry vuelve después de la visita a su amigo. También. Esa visita. Es como frustrada. un reflejo de sus emociones, por ejemplo. Bueno, sí, la escena antes de que ellos lleguen a la quinta y encuentren todo roto, también era como que estaba muy gris, ellos estaban muy abrigados y estaba muy oscuro, como que siempre busca representar lo que se está viviendo. Y bueno, ya pasando a la última dimensión, que sería la sonora. Todo el mundo sonoro también se construye en base a esta perspectiva de Henry. Todo lo que escuchamos y de la manera en que lo escuchamos, lo hacemos como lo hace Henry. Así como decía Henry, perdón, le cambié el nombre. Ella le cambió el nombre a todo. No te voy a Harry. decir nada. Como decía Juli, en estas escenas donde, no sé, él escucha una conversación de adultos y la ve atrás de una puerta, del marco de una puerta o atrás de una ventana. Lo mismo pasa con los audios. Se escuchan lejos, se escucha muy poca información, o sea, la información que tiene él. Y por esto mismo también la mayoría de los sonidos durante el relato son dentro de este universo narrativo, diegético se podría decir. Y esto genera una verosimilitud, cotidianidad, también como los otros elementos. Cercanía también. Sí, es como que todo se acompaña, lo estético, lo narrativo, lo sonoro, todo se acompaña para generar esta... para que te sientas inmerso en la película, como decía Juli, para que sientas que vos sos Harry en cierta
en cierta medida. Tengo que admitir que a mí cuando estaba viendo la película me ponía nerviosa no poder escuchar lo que hablaban, porque era Sí. como todo el tiempo un murmullo y estaban hablando cosas importantes. ¿A quién se llevaron? Sí, y Cuenten. yo quería saber ¿Por y qué? era como que encima, bueno, en la película justo cuando se empieza a escuchar mejor siempre lo cortan y eso Sí. me ponía muy nerviosa. Bueno, sí, decisiones narrativas. Vamos a ver el último clip. La última vez que lo vi, mi papá me habló de Kamchatka. Y esa vez entendí. Y cada vez que jugué, papá estaba conmigo. Y cuando el partido vino malo, me quedé con él y sobreviví. Porque Kamchatka es el lugar donde resistir. Bueno, como dije, la mayoría de los sonidos, de ambiente, la musicalización, etcétera, son todos dentro del universo narrativo, dentro del mundo donde están ellos. Pero también se incluyen en algunas escenas narraciones en off, que son del mismo Harry, que dan cuenta a la conciencia que él va tomando de a poco a medida que avanza la historia. Y él es como que nos explica en una voz en off lo que está pasando dentro de su cabeza. Y bueno, en esta escena final que es súper triste, que a los cuatro creo que nos rompió cuando la vimos, él está despidiendo de cierta forma a sus padres que deciden finalmente dejarlos a los dos bajo el cuidado de sus abuelos porque se dieron cuenta que ya la situación era muy extrema y muy peligrosa para ellos, entonces deciden tomar esta decisión tan dura y tan triste de dejarlos. Pero bueno, vemos cómo Harry se queda con esta enseñanza de que Kamchatka es donde resistir. Y bueno, después, ya para ir cerrando, el tema de la musicalización. Se tiende a que en estas películas con esta temática se use mucho la música para generar tensión, suspenso, drama. Y algo que me llamó la atención es que en esta película se utiliza más con una intención media emocional. Como decía, como veíamos en el clip de Juli, que por más que no tenía sonido, ellos están bailando una canción que no se explicita, pero se entiende que para ellos evoca algún recuerdo, cierta nostalgia. Y También en las escenas de cuando van a la casa de los abuelos, sí, que ponían música en la camioneta y les recordaba tal vez a su juventud de la pareja. claro, también es como que la música siempre se utiliza con ese fin emocional. Así que nada, me pareció súper interesante. Y la tensión, todo el suspenso, y eso se utiliza, se construye a partir de los silencios, de los susurros. Bueno, no lo dejamos entero, pero en el clip que pasamos, él después de decir todas estas palabras se queda en un silencio muy largo, que en vez de ser tedioso es como que te duele termina de todavía procesar más. todo lo que pasó. Sí, también, muy fuerte. sí, es que todo el tiempo estás acompañando a Harry en lo que piensa, en lo que comprende, en lo que siente. Nada, creo que también por eso nos llamó bastante la atención esta película para elegirla, para hacer este análisis, porque es una mirada totalmente nueva a comparación de las otras. Estamos viendo una mirada más individual de una familia, algo más Íntimo. nuclear y Incluso no tan más social, ¿no? cercano, justo iba a hacer mención de eso, que quizá cuando vemos una película que trate estos temas, capaz que es como cuentas siempre desde otras perspectivas y la mirada de Harry fue bastante triste porque como que su familia siempre buscaba la normalidad dentro del caos y, y nada, Te pega en lo sí, emocional. sí. A diferencia tal vez de otras películas que son muy explícitas, esta es muy buena tal vez como espectador, que bueno, vamos a ver igual ahora con la entrevista que hicimos al profesor, si la utilizaría en las clases, porque yo tenía la duda de que tal vez no era un buen material porque no mostraba el contexto explícito, pero también al pegar a lo emocional uno como espectador le llega y le impacta de otra forma y tal vez también te incentiva a vos buscar lo que estaba pasando en ese momento, investigar, para entender más, porque al no darte todas las
respuestas que uno se hace como el personaje Harry. Por eso. No, es una decisión narrativa re interesante, porque esto nos repegó emocionalmente, siendo que no mostraron absolutamente nada, no mostraron Ni represión, llantos, ni nada. violencia, claro. Solamente una familia tratando de sobrellevar una situación tan fuerte, que marca un antes y un después. Sí, creo que a mí lo que me pareció muy interesante fueron los personajes. Me gustó mucho cómo su hermano menor representa muchísimo la infancia. Él él tiene otras preocupaciones y es muy lindo cómo siempre lo lleva hacia ese lado sensible. Él, bueno, Harry que busca resolver, pero a la vez no comprende, y Lucas que siempre está buscando como acompañar y ser un hermano mayor. Y también es muy lindo cómo lo integran a Lucas a la familia, porque ellos no saben nada de él. Él incluso, hay un momento en el que Harry busca hacerle preguntas para conocerlo un poco más, pero él le dice todo el tiempo pregunta incorrecta porque hay muchas cosas que no le puede decir. Y es muy lindo como, a pesar de eso, eso no impidió que ellos se quieran y que lo quieran formar parte de sus reuniones. Cuando ellos van a visitar a los abuelos lo querían llevar. Es como que él pasó a ser uno más, y es muy lindo la forma en la que representan cómo una familia busca resistir. Sí, respecto a lo de Harry, es re triste porque es súper pequeño y se toma responsabilidades que quizá es más de los adultos. Recuerdo la escena de que está con el abuelo, en la que él le menciona que están pasando por una fuerte etapa de su vida y que no lo pelea a su papá, que están súper preocupados y que quiere llevar todo lo más a menos posible. Y no debería de preocuparse por esas cosas, es bastante triste. Bueno, sí. Y bueno, ya yendo a la última sección de este programa, vamos a ver una entrevista que le realizamos al profesor de historia José Alonso. Él trabaja en la secundaria número 14 de la ciudad de Pico Truncado, porque bueno, como ya mencionamos en el anterior episodio, nosotros somos de Pico Truncado, aunque estudiamos acá en la sede de Umpahuaco. Así que vamos a estar viendo la entrevista y lo que él tiene para decirnos. Hay una película que a mí me encanta, la debo haber pasado, no sé, infinidad de veces, pues se la paso a los cursos en donde la puedo pasar, pero que además por ley es obligación difundirla en el secundario, que es La Patagonia Rebelde. Y esa película, cada vez que la paso, cada vez que lo veo con los alumnos, yo le voy descubriendo cosas nuevas. A pesar de que creo que ya me la sé casi de memoria, pero siempre aparecen más temas para abordar, porque vos de esa película podés abordar el contexto local de la Santa Cruz de principios del siglo XX, pero también estás obligado a abordar el contexto internacional, porque está presente en la película, la situación de los pueblos originarios, la presencia de las ideologías en el marco de ese contexto. Después trabajamos mucho tiempo con una película llamada La República Perdida, que La República Perdida es un excelente trabajo documental del proceso argentino y que, bueno, allá en la década del 80 para nosotros era muy importante contar con ese material porque no había mucho más. Y después he aprovechado, sí, otras películas, como por ejemplo La Hora de los Hornos, pero siempre, en algunos casos, La Patagonia Rebelde yo la paso completa de principio a fin, me lleve el tiempo que me lleve, es una inversión en tiempo. En otros casos, cuando te apura el tiempo, como lamentablemente pasa en educación, hacer los recortes que tenés que hacer para, tampoco podés destinar medio año para pasar la película. La Hora de los Hornos es muy buena, pero es muy larga. Entonces, ir tomando aquellos aspectos que más falta nos hacen. Por supuesto, como decía al principio, todos los recursos pudiendo ser utilizados en el momento que uno cree correspondiente con los tiempos, y la utilizaría, sí. En la historia argentina hemos vivido grandes tragedias, y esas tragedias que muchas veces se toman desde lo personal, uno olvida que atrás de eso hay una familia, y que esa tragedia atraviesa no solamente a un individuo, sino que atraviesa toda su historia, sus vínculos familiares, su comunidad, y eso es realmente la tragedia. Y por ahí puede estar un matrimonio convencido de la militancia y sabiendo por qué lo hacen, como también el menor, o también puede ser el más grande, no entenderlo y no estar de acuerdo con eso. Bueno, elegimos entrevistar a
a José Alonso, pero más conocido como Cacho, porque él tiene una larga trayectoria como docente en la 14. Él hace muchas materias de sociales, más que nada historia, y por eso lo elegimos entrevistar. Él sí se extendió mucho en las respuestas, tuvimos que recortar un montón. Pero bueno, menciona dos específicamente, la Patagonia Rebelde, que bueno, yo como estudiante de ese secundario la vi también. Y también me parece interesante que él dice que de esa película, aunque es por obligación, por ley, que la pasen en los secundarios, puede sacar muchos temas a partir de esa película y como que no se cansa. También me hizo recordar una frase que escuché en una clase de que ver una película es también como leer un texto, que una película no es solamente ver una historia, sino que también abre debates, discusiones, diferentes perspectivas sobre un tema. Sí, él nos decía que él como profesor tiene también cierto deber, por así decirlo, de buscar todas las formas para poder enseñarle a los chicos. Y qué mejor que mostrarles imágenes tan fuertes como las que se ven en este tipo de películas. Bueno, algo que estuvimos charlando a partir de esto era qué películas son las que nosotros vimos en el secundario. Bueno, yo vi La Noche de los Lápices, pero no la vi en ámbitos escolares, yo la vi por mi cuenta. Igual sí, la vi de muy chica, así que yo creo que Capaz que sí. algún hincapié me dieron en la escuela y ahí yo después la vi en mi casa con mis papás. Pero sí, o sea, la vi de re chica y me súper impactó hasta el día de hoy, me acuerdo. No la volví a ver, porque Es muy no, fuerte, es muy fuerte. De hecho, tuvo mucha polémica las escenas al ser tan explícitas lo que estaba pasando. Sí. Bueno, pero en el Vox Populi igual pasó que la mayoría recordaba esa película. Sí, bueno, pero que es lo que hablábamos. Yo creo que al ser estudiantes y estar viendo una película de estudiantes siendo vulnerados, siendo reprimidos, luchando por un derecho, luchando por algo que para nosotros es lo básico, yo creo que de ahí viene también el hecho de que nos interpele tanto y nos choquee tanto. Bueno, yo en el secundario, durante el secundario, en el último año, vimos con mis compañeros Crónica de una fuga, que también es súper fuerte y cruda. No vi La Noche de los Lápices, no les voy a mentir. Pero me impactó mucho todo, o sea, fue como, no sé, fue un antes y un después. No sé. Es que con todas las películas, Claro, creo sí, que es un antes y un después. Bueno, en mi caso yo, como mencioné, vi La Patagonia Rebelde, pero cuando la vi en ese entonces, la profesora nos hizo hacer una reflexión crítica sobre la película y relacionarla con la dictadura. Entonces yo releyendo la reflexión, porque la tengo guardada, hay una idea que me parece presente todavía y que considero importante, y es que como nosotros jóvenes tenemos que valorar muchas veces aquello que damos por sentado. Podemos estudiar, podemos expresarnos, elegir qué leer, qué ver, qué decir, y son libertades que para nosotros nacimos con ellas, pero un momento en esta historia en el que eso era limitado, incluso prohibido. Entonces, para mí conocer la historia es no olvidar y también ser más presentes, ser más conscientes de nuestro presente y valorarlo más. Sí. Bueno, yo no respondí. Igual no tiene mucho sentido porque yo al haber ido a un colegio técnico tuve historia nomás los primeros años y no vi películas, así que veo que es la mismísima nada, porque en realidad mi profesora de historia tocaba mucho más temas en realidad internacionales. Sí vimos películas, pero como más de temas internacionales no vimos películas argentinas y tampoco vimos lo que vendría a ser la historia argentina, pero creo que es algo que me hubiese gustado por esto que hablábamos nosotros y lo que hablamos también con la gente que entrevistamos en el Vox Populi e incluso con el profesor, que creo que ir al secundario y ver esas películas es algo muy impactante, pero a la vez es lo que decía él, por ahí para llegar a los estudiantes una mejor manera también es el cine, porque a veces al leer el texto y eso a muchos o no les interesa o muchos no logran dimensionar lo que sucedió. En cambio, al ver las películas es como una forma mucho más cruda, entonces capaz me hubiese gustado poder tener ese espacio en el secundario. Bueno, él en realidad decía que usaba cualquier tipo de material audiovisual, decía que también se interesó por canales de YouTube que les ayudaban, de historiadores y eso, que ayudaban a los chicos a poder entender un poco más los temas que él daba. Así que bueno, con esto creo que ya damos por finalizado este programa. La verdad que nos gustó mucho, nos llevamos muchísimas enseñanzas. Y nada, fue muy grato
trabajar con ustedes. Es Ay. muy grato trabajar en esta materia. En el Ateneo. Sí, porque como nos dijo muchas veces nuestra profesora Angie, es muy importante entender lo que pasó en el pasado para poder entender nuestro presente, poder entender, poder ver, poder visualizar, poder volver a esas grabaciones de antes, que por ahí decimos son Y re esta, viejas, y esta materia en particular nos hace interesarnos, ¿no? Capaz que uno lo pasa por desapercibido, pero esto te invita a que, no digo que te informes de súper bien, pero te ayuda un montón a comprender lo que pasamos y Es que es tu historia, también es nuestra sí. historia y nadie sabe qué va a pasar en el futuro. Yo creo que es una opinión personal esta, pero creo que se le pone mucho peso al gobierno, a la gente que tiene el poder, como toda la responsabilidad de ellos, pero nosotros también somos parte de la sociedad. Si no estamos de acuerdo con algo, tenemos que manifestarnos, tenemos que debatir, luchar por un derecho. Hace poco se luchó por el boleto, perdón, ya que confundí, por la ley del financiamiento, que es algo que nos pertenece y necesitamos, y nosotros en nuestra carrera fue una de las más afectadas por eso. Sí. Bueno, sí, desde el lado de la historia, desde la historia como país, desde la historia como cine, es muy importante saber de lo que hubo antes, de lo de que dónde vemos provenimos. ahora. Y lo Sí, que es nuestro. lo que es nuestro totalmente. Así que nada, para ir cerrando, así como hicimos en el anterior episodio, queremos dejarles unas preguntas, una pregunta, unas preguntas no, una pregunta, para que respondan en los comentarios. Además de que le den like y compartan con todos sus conocidos para que esto llegue a muchas personas y vean los otros episodios. La pregunta es, ¿qué temática política o social les gustaría que esté más presente en el cine argentino actual? Así que nada, respondan, los vamos a estar leyendo. Así que nada de eso. Nos despedimos con un fuerte aplauso, ¿por qué no? Le cae los micrófonos.